Bienvenido a Historia Encubierta. ¿Sabías que Luis Echeverría, uno de los presidentes más polémicos de México, enfrentó acusaciones de genocidio y represión? Este video explora los secretos oscuros de su presidencia. Desde la masacre de Tlatelolco hasta la confrontación con el poder empresarial. Descubre revelaciones impactantes y datos poco conocidos que te dejarán pensando. Quédate hasta el final para descubrir un dato sorprendente que cambiará tu visión de la historia mexicana. Suscríbete, dale like, comenta y comparte para no perderte más contenido intrigante como este. Luis Echeverría Álvarez es recordado como uno de los personajes más controvertidos en la historia política de México. Su paso por la presidencia, de 1970 a 1976, estuvo marcado por decisiones que polarizaron a la nación, dejando un legado profundamente divisivo. A menudo señalado como una figura central en eventos clave de la historia mexicana, Echeverría se vio envuelto en polémicas que van desde masacres hasta estrategias políticas que afectaron a millones de ciudadanos. Una de las sombras más significativas en su administración fue su presunta participación en la masacre de Tlatelolco, en 1968, cuando fungía como secretario de Gobernación bajo el mandato de Gustavo Díaz Ordaz. Aunque Echeverría intentó desvincularse de los hechos en múltiples ocasiones, documentos desclasificados y testimonios apuntan a que fue un actor clave en las decisiones que culminaron en el trágico suceso. La masacre ocurría en la Plaza de las Tres Culturas. Se convirtió en un símbolo de represión gubernamental, marcando un antes y un después en la relación entre el Estado mexicano y la ciudadanía. Durante su presidencia, Echeverría no solo enfrentó el creciente descontento social, sino que también orquestó estrategias controvertidas para consolidar el poder político del Partido Revolucionario Institucional. La llamada Guerra Sucia, una campaña de represión contra grupos opositores, es un capítulo oscuro que exhibe la brutalidad del régimen. Miles de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y torturas formaron parte de este periodo, en el que el gobierno combatió de manera sistemática a movimientos de izquierda y opositores políticos. Bajo su mandato, el grupo paramilitar conocido como los Halcones se hizo tristemente célebre por sus ataques, incluyendo el sangriento halconazo del 10 de junio de 1971. Otro hecho polémico de su administración fue el golpe contra el periódico Excelsior. En 1976, el diario, conocido por su postura crítica hacia el régimen, fue blanco de represalias orquestadas desde el poder. Con la complicidad de miembros de la cooperativa del periódico, Echeverría logró destituir a Julio Scherer García, entonces director del medio, en un movimiento que silenció una de las pocas voces independientes de la época. Este evento marcó un golpe significativo a la libertad de prensa en México. Echeverría también es recordado por su confrontación con el Grupo Monterrey, liderado por el empresario Eugenio Garza Sada. Las tensiones entre el mandatario y este conglomerado empresarial alcanzaron su punto culminante con el asesinato de Garza Sada en 1973. Durante un intento de secuestro atribuido a la Liga Comunista 23 de septiembre. Este hecho, lejos de ser un caso aislado, evidenció la creciente fricción entre el gobierno y el sector privado, así como las consecuencias de los políticos nacionalistas que Echeverría implementó. Echeverría, su política exterior también reflejó un enfoque audaz y controversial, particularmente en su relación con América Latina y los movimientos revolucionarios de la época. Este enfoque quedó evidenciado en su respaldo a líderes socialistas como Salvador Allende de Chile y Fidel Castro de Cuba, lo que resultó en una diplomacia activa, pero polarizante. México, bajo Echeverría, se convirtió en un santuario para exiliados políticos, especialmente tras el golpe de Estado en Chile en 1973. Este acto solidario con las víctimas de regímenes autoritarios marcó a México como un actor influyente en la política latinoamericana, pero también atrajo críticas y generó tensión con los Estados Unidos, durante un periodo de intensa Guerra Fría. Además, Echeverría se distinguió por implementar reformas internas con un tinte populista, intentando transformar la estructura socioeconómica del país a través de políticas de intervencionismo estatal.
Su administración vio un aumento significativo en la inversión pública y en sectores como el petróleo, acero y electricidad, intentando diversificar la economía mexicana y reducir su dependencia de las importaciones. Estas reformas, sin embargo, tuvieron un impacto mixto. Por un lado, contribuyeron a un crecimiento en ciertos sectores, pero por otro, llevaron a un desequilibrio fiscal que eventualmente exacerbó los problemas económicos del país. La administración de Echeverría también estuvo marcada por un incremento considerable en el número de empresas estatales, pasando de 84 a más de 800. Esta expansión reflejaba su creencia en un Estado fuerte como motor de desarrollo económico y social. Sin embargo, muchas de estas empresas resultaron ser ineficientes y contribuyeron al aumento de la deuda externa, que se disparó de manera alarmante durante su mandato. La economía mexicana, que había disfrutado de un periodo de crecimiento y estabilidad conocido como el Milagro Mexicano, comenzó a mostrar signos de estancamiento y declive al final de su presidencia. A nivel cultural, Echeverría tuvo un impacto significativo en la política de medios, prohibiendo el rock and roll de las emisoras nacionales tras el Festival de Avándaro en 1971, que él y su gobierno consideraron inmoral y subversivo. Este evento, apodado el Woodstock mexicano, había atraído una multitud masiva, y la reacción del gobierno fue vista como un intento de controlar y censurar la expresión cultural y la juventud del país. Esta prohibición reflejaba la tendencia autoritaria de su gobierno, en un intento de moldear la cultura y los medios de acuerdo con sus políticas y percepciones conservadoras. Su política también enfrentó a la oposición y el disentimiento con una mano dura, siendo uno de los presidentes que más directamente se involucró en medidas represivas contra sus críticos y opositores. Esta era de represión alcanzó su clímax con los eventos de la masacre del Jueves de Corpus en 1971, donde el grupo paramilitar Los Halcones, apoyado por el gobierno, atacó brutalmente a manifestantes estudiantiles, dejando un saldo devastador de muertos y heridos. El legado de Luis Echeverría es un tema de gran debate en México. A pesar de sus intentos por posicionarse como un líder revolucionario y un defensor de los desfavorecidos, muchas de sus políticas tuvieron consecuencias negativas duraderas. La corrupción y el autoritarismo marcaron profundamente su administración, dejando una huella que aún resuena en la política mexicana. Su manejo con figuras como Fernando Gutiérrez Barrios son reflejo de una época donde el control gubernamental sobre la vida política y social era palpable y a menudo brutal. Mantente conectado con la historia que no te cuentan. Suscríbete, dale like y activa las notificaciones para explorar los secretos nunca antes contados en nuestros próximos videos. El deslinde de responsabilidades en eventos como la masacre de Tlatelolco y su papel en la represión de la Guerra Sucia son particularmente indicativos de su estilo de gobierno. Echeverría siempre negó su implicación directa en estas tragedias, pero los documentos y testimonios surgieron lo contrario. Estos eventos no solo marcaron su presidencia, sino que también alimentaron un sentimiento de desconfianza y resentimiento hacia el gobierno, que persiste en sectores de la sociedad mexicana. A pesar de enfrentar acusaciones y ser objeto de investigaciones por genocidio y otros delitos graves, Echeverría nunca fue condenado y pasó sus últimos años bajo arresto domiciliario sin una resolución clara de su caso. Su muerte en 2022, a la edad de 100 años, cerró un capítulo en la historia mexicana, pero dejó muchas preguntas sin responder sobre la justicia y la rendición de cuentas para los líderes políticos. En retrospectiva, el mandato de Echeverría se considera un ejemplo de cómo el poder absoluto y la falta de controles democráticos pueden desviar a un país de su curso democrático. Fue un periodo donde la represión y la política del miedo se utilizaron para silenciar y controlar, mientras que el desarrollo económico y social se planeaba desde una perspectiva que favorecía el intervencionalismo estatal sobre la iniciativa privada y la libertad del mercado. Para las generaciones futuras, la era de Luis Echeverría sirve como un recordatorio crucial de la importancia de la vigilancia, la transparencia y la participación activa en la gobernanza para evitar que se repitan los errores del pasado. Su historia es una lección sobre los riesgos de la concentración de poder y los desafíos que enfrenta una nación al buscar equilibrar el crecimiento económico con el respeto a los derechos humanos y la libertad individual. En un mundo donde las voces de los ciudadanos son cada vez más poderosas y resonantes, el legado de Echeverría subraya la necesidad permanente de rendición de cuentas y justicia en la política.
Este análisis de Luis Echeverría revela las complejidades y controversias de su mandato. ¿Te sorprendieron los hechos? No olvides activar las notificaciones y compartir este video. Comenta tus opiniones y quédate atento para más investigaciones profundas.